Bienvenidas a La Respuesta es el Amor. Este es un espacio para nosotras, para ser mujeres, compartir lo que nos pasa, lo bueno, lo malo, las alegrías, las penas, todo lo que viene cuando decidimos caminar de la mano del amor de los amores, Jesucristo. Yo soy Beatriz, tu compañera y amiga en este viaje que haremos juntas a los lugares profundos y hermosos de nuestro corazón. Gracias por estar aquí conmigo, espero disfrutes mucho este episodio desde donde quiera que estés escuchando, si es disfrutando de tu café, un agua, un té, limpiando la casa, corriendo en una caminadora, no importa dónde estés, ya estamos juntas y comenzamos. Hola hermanas y bienvenidas a un episodio nuevo de La Respuesta es el Amor. Hoy es un día bonito, creo que me escuchan un poco mormada porque sigo un poco enferma. Vaya que nada te prepara para volverse a enfermar como, no sé, como nos enfermábamos cuando éramos niños. Creo que para mí ha sido un viaje después de la pandemia. No tuve nada como muy intenso con el COVID ni nada por el estilo, pero creo que sí me afectó mucho pues el que estuviéramos recluidos tanto tiempo y pues como a todos, ¿no? Esto de las defensas. Creo que una etapa como en la universidad o en la prepa que estaba muy acostumbrada como a siempre estar enferma, como a crónicamente, y nada del otro mundo, pero como a siempre tener flemas, siempre tener congestión. Y ahí hubo un tratamiento que tomé y me fue mucho mejor, y entonces creo que igual y como que tenía un sistema fuerte, pasa esto de la pandemia, digo muchos años después pasa esto de la pandemia, y como que siento que mi sistema se vuelve a debilitar, y entonces ahora cada vez que me enfermo es como una experiencia, porque vaya que no me acordaba lo que significaba enfermarse, aunque fuera de una gripe viral, pero enfermarse. Y entonces como que llegas a sentir esta fragilidad del cuerpo en donde dices, vaya, Señor, solo tú puedes sostenerme en estos momentos. Y creo que para mí es como una combinación de varios factores, ¿no? Como esta tal vez inmunosupresión después del COVID, el que tengo trabajando desde mi casa desde el COVID, entonces también de por sí si ya no salía por la pandemia, pues ahora ya no salgo por el trabajo, es algo muy poco. Y empecé a interactuar mucho con mis sobrinas, que son dos niñas de menos de 3 años, entonces que interactúan con más niños de los que yo interactúo en mi vida diaria. Entonces sí, pues la combinación de todos estos factores creo que hace que ahora tenga más exposición a virus que antes, ¿no? Y pues se pone muy interesante en esta casa. Pero bueno, ese es como el preámbulo para que no sospechen por qué estoy tan mormada y por qué no se quita. Pero hoy tengo una conversación preparada muy interesante, muy padre, muy personal, pero que quisiera que también para ti fuera un espacio como para reflexionar. Preámbulo, para mí esto es algo que cambió mi vida, o sea, todo este tema y el cómo nos estamos aproximando a este tema de la vulnerabilidad es algo relativamente nuevo, voy a decir como contemporáneo. O sea, no es nada de este año, es de los últimos 5 años tal vez, pero no es algo de toda la vida. O sea, yo no crecí pensando en que era necesario ser vulnerable y que era importante estar conectada con tus emociones. No, o sea, no. Yo esto es algo que aprendí como adulto y que creo que aprendí como por necesidad. Creo que mis emociones me estaban sobrepasando y voy a ser muy honesta. La verdad es que yo no llegué a esta conclusión sola. Fueron varios años en terapia en donde, o sea, empecé como a entender que había un diálogo interno. Y no nada más como de, sí, estoy bien, todo bien, échale para adelante, o sea, o todo sale adelante a trabajar, sí, continúa, estamos bien. O sea, más allá de ese diálogo interno, como a entender que es importante tener un diálogo profundo, como íntimo con nosotras mismas y con el Señor, con aquel que nos creó, con aquel que nos conoce, con aquel en el que podemos descansar porque nos ama. Porque es nuestro lugar seguro, nuestro refugio, porque el Espíritu Santo es el consolador, el que viene a también ser maestro de nuestra propia alma y a enseñarnos qué hay ahí adentro y aprender de nosotras mismas, ¿no? Entonces sí, pues me aproximo a este tema con mucho respeto, pero también con mucho amor, mucho cariño. Para mí es algo que cambió mi vida y que espero para ti también sea pues de mucho beneficio, ¿no? Y entonces el episodio se llama El diálogo interno, pero vamos a hablar como de la vulnerabilidad. Y entonces quisiera empezar como a desmenuzar este tema, empezando como por un ejemplo. Y no tal vez algo súper puntual, pero no sé si te ha pasado como cuando estás hablando con tu mamá, con tu papá, con
tu pareja o con tus amigas, como con alguien a quien aprecias, tal vez un poquito más de lo así estándar, y hacen un comentario y no están diciendo, o sea, no están enojados, no están diciendo nada como en un tono que pareciera ser hiriente, pero te dicen algo porque están teniendo una conversación contigo o tal vez con alguna otra persona, pero dicen algo que pareciera ser un pequeño cuchillo que lastima. Y lastima fuerte, o sea, lastima bastante. O sea, hace que te empiece a correr la sangre más rápido, activa el sistema simpático y entonces me empieza a latir un poquito más rápido el corazón y se me dilatan las pupilas. O sea, como que, a ver, esta persona hizo uno o qué otro comentario, y hubo una reacción muy fuerte, inclusive como pudiéramos decir desproporcionada dentro de mí. No que esto sea malo, que sea bueno, que no. Simplemente quisiera reconocer que existe, que pasa. Y esto pudiera ser de lo que sea, o sea, pudiera decir, ay, pues no sé, o sea, veo que esta persona se ve mucho mejor, o sea, que este cambio físico le ha habido, o sea, pudiera ser inclusive como indirecto, ni siquiera te están diciendo nada a ti, pero tú sientes así esa pequeña daga que entra y hiere. Y hiere tal vez algunas más profundas que otras, ¿no? Porque pues no todos los comentarios son iguales, pero como que levanta la mano virtualmente si te has sentido en esa situación. Y yo puedo decir que sí, que yo me he sentido en esa situación o que he estado en esa situación, ¿no? Y tal vez la reacción puede ser esta como de enojarse, pero también puede ser esta como de entristecerse, o sea, como de recibir esta daga, este comentario y de automáticamente querer empezar a llorar y tener que como hacer un esfuerzo consciente por no llorar, porque a ver, ¿cómo me voy a poner a llorar en este lugar? O tal vez sí, simplemente me retiro y me voy a llorar al baño porque a ver qué pasó. Y no entiendo muy bien, no sé cómo armar el rompecabezas, pero sé que este comentario, esto que se dijo, esto que se tocó, me hizo reaccionar de esta manera que es, si lo ponemos en términos muy claros, desproporcionada a el comentario, porque todavía fue un comentario muy gacho, ni siquiera me lo estaban diciendo a mí, ¿no? O sea, como que hubo ahí un roce muy interesante. O sea, pudiéramos decir que algo en ese comentario me tocó, o sea, y me tocó de manera como muy profunda. Hizo ahí como un pequeño match conmigo y pudiera ser que hay algo de verdad ahí, ¿no? O inclusive podemos tener miedo de que eso sea verdad. O sea, no que esta persona dijera, ay, pues es que pobres las mujeres que tienen arriba de 25 y no se han casado. O sea, creo que pues terminan siendo muy infelices. Y yo empiezo a sentir como que, a ver, pues yo tengo más de 25 y yo no estoy casada. O sea, ¿qué onda? O sea, y no como me siento personalmente atacada, pero como que... a ver, pudiera ser que hay algo de verdad ahí. Y tal vez este comentario no es ese. O sea, simplemente es un ejemplo. Puede ser que no sea el mejor ejemplo. Pero ese match que pudo existir, pues pudiera ser porque es verdad. Digo, en este caso, claro que no es verdad. Pero pudiéramos tener miedo de que eso sea verdad. O pudiéramos tener miedo de que eso nos pueda pasar a nosotras, ¿no? Y entonces hay muchas razones por las cuales puede existir este match o puede existir esta otra analogía como de la daga entrando en el corazón. Pero de nuevo, lo importante aquí es reconocer, esto pasa, esto existe. Y me acuerdo mucho que mi psicóloga me invitaba como porque yo no era tan consciente de que esto existía. Yo más bien llegaba a terapia y empezaba a hablar de alguna situación y entonces me empezaba como a agitar mientras hablaba de la situación y ella era como, a ver, pero explícame pues cómo te sientes, ¿no? Y cómo te hace sentir esto. Y entonces poco a poco mientras hablaba me daba cuenta de pues que sí estaba enojada o que sí me había sentido triste o que sí me había frustrado mucho o que sí me había hecho sentir como insegura. O sea, reconocía que había una reacción emocional muy fuerte y entonces algo muy interesante que ella me decía era como, a ver, es que lo interesante aquí no es que estés enojada, es que para ese comentario tu reacción está muy fuera de lugar. O sea, bueno, igual fuera de lugar, no es el término, pero tu reacción está muy elevada en comparación con lo que se dijo. O sea, tu reacción, o sea, por cómo tal vez en ese momento yo lo estaba escribiendo, ¿no? Y es que sentía que tenía que pararme a correr porque estaba demasiado frustrada. Oye, pero si es que hicieron un comentario en una conversación
Ni siquiera era, o sea, todavía te lo gritara alguien en la cara, pues, oye, pues el match emocional de un participante con el otro en la conversación, ¿no? Pero no, aquí había como una reacción bastante desproporcionada. Para ya no darle tantas vueltas al asunto, ahí yo me di cuenta de que, mira, o sea, sí está pasando, sí existe, pero ahora ¿qué hago? ¿No? Entonces, si el Señor permite esto, permite que tengas esta reacción, que esto pase en tu vida, que este mensaje se dijera en la mesa en la que estuvieras sentada, yo creo que vale la pena poner atención al mensaje y a la reacción. ¿Por qué soy vulnerable a este mensaje? Y no concentrarse en la persona y en lo que dijo, y es que Juana dijo que esto, y es que Carla, y es que Luisa, y es que esto, y esto, y esto, y la persona está mal, y mira qué prejuiciosa esta señora que dice que las mujeres de 25, y que esta persona que dice que las relaciones, que los matrimonios, que los hijos que son, o sea, en lugar de concentrarse en el actor más como obvio, que es el comentario y es la persona, yo te invito a que volteemos nuestros ojos, que dirijamos nuestra mirada a nosotras y a nuestra vulnerabilidad. De nuevo, ¿qué pasó? ¿Por qué soy vulnerable a este mensaje? ¿Pudiera ser que hay algo de verdad ahí? ¿O pudiera ser que tengo miedo de que eso sea verdad? ¿Qué está pasando? Y a veces esta conversación, es muy difícil de llegar a ella porque, qué bonito es quedarse en quejarse de la gente. O sea, y quedarse en y es que ve cómo son las señoras de ahora que dicen que no sé cuál. O sea, muy fácil, facilísimo quedarse ahí. Yo creo que para el enemigo es así, se da de brincos, de que, claro, quédate quejándote y matando a esta señora con la lengua, para empezar, ¿no? O sea, primero pecando así al Tony Son. Qué padre. Pues no, ¿verdad? No. Es mucho más complicado voltear hacia adentro y decir qué pasó. Y no nada más por como el proceso de cognición y como de self-awareness. O sea, eso no nada más es lo más complicado. La cosa es que una vez que logremos dar esa vuelta hacia adentro, o sea, ver hacia el interior, pudiera ser que se vea como una caverna negra. O sea, que no sé por qué me siento así y no encuentro ninguna explicación lógica, irracional, emocional, nada que me haga como explicarme por qué me siento así, por qué me siento tan así. Y creo que ese es como el segundo layer del por qué esta conversación con nosotras mismas puede ser tan complicada, porque genuinamente puede darnos mucho miedo. Y no sé por qué me pongo muy emocional en este momento, pero pues puede darnos mucho miedo. Creo que me pongo así porque he estado ahí, ¿no? Parada enfrente de una puerta que acabo de abrir, como en el interior de mi ser, y solo ver negro, ¿no? Y decir, es que dar un paso adentro de esta caverna es como dar un paso a lo desconocido. O sea, y es como morirse, o sea, como es que no sé qué estoy haciendo, es como tirarse en un barranco, ¿no? Así pudiera llegar a sentirse, y tal vez es el extremo más allá, porque tal vez tú ya tienes un poco de trabajo hecho en por qué reaccionas así a estas situaciones, ¿no? Pero esa es mi experiencia a veces pude haberme encontrado con no sé por qué me siento así y ni siquiera tengo ganas de explorar esto porque es demasiado recóndito, es un nudo demasiado difícil de deshacer y no quiero. Porque puede haber, un miedo paralizante, ¿no? Que al dar la vuelta y al abrir la puerta y al ver la caverna, pues no quiero, gracias. O sea, la cierro y me vuelvo a ir. Y vuelve a haber otro comentario de esos y me vuelvo a prender en fuego como cenicero, no sé, como encendedor. Pero pues vuelvo a apagar el fuego y me quedo viviendo así, ¿no? Y así permanezco hasta que un día pues tengo mi brote psicótico casi, o así mi escena de gritar o de llorar, porque nunca tuve esa conversación vulnerable conmigo misma, ¿no? Y yo creo que aquí es en donde se convierte en una conversación no de nosotras con nosotras mismas, porque genuinamente es una conversación, una muy vacía y dos muy, muy compleja. Yo creo que ahí es en donde a veces nos equivocamos y queremos resolver todo nosotras. Yo ahorita veo qué me pasa. Y yo siento que es difícil acordarnos de Dios en esos instancias, ¿no?
en por qué me siento de esta manera, por qué mis hijos me pican estos botones, por qué mi esposo me pica estos botones, por qué existen estos botones, ¿no? Por qué mi suegra me hace sentir así, o sea, lo que fuera. Mi mamá, mi papá. Y es ahí en donde quiero ser como así, dar un, como inhalar, toda mormada, pero inhalar, exhalar y decir, hermana mía, no tengamos esa conversación on our own, by ourselves, o sea, solas. Es un lugar demasiado hermoso, o sea, que el Señor pensó y creó en nuestro interior. Y que sí, puede ser difícil de navegar solas, pero no tenemos por qué navegar solas aún. O sea, es normal tener miedo, pero como la invitación es aún en el miedo, a clamar el nombre de Cristo y a invitar a Cristo a abrir la puerta, a tomarnos de la mano y caminar con nosotras mismas, a iluminar los espacios que no están iluminados. Porque es importante tener estas conversaciones internas, interiores con Dios y con nosotras presentes y decir, ¿por qué estoy reaccionando así, Señor? ¿De qué tengo miedo? Y es aquí en donde podemos ser prácticas y decir, ¿sabes qué? Hoy que es jueves me voy a tomar el tiempo de ir a hora santa, de ponerme en presencia de Cristo en la Eucaristía y de decir, Señor, pasó esto. Visita conmigo otra vez esta situación, visita conmigo estos lugares de mi corazón. Y es en donde podemos encontrar luz en medio de una caverna oscura que pareciera que nos va a matar, ¿no? Y es en donde también podemos clamar a nuestra Madre María y decir, María, ayúdame a desatar estos nudos que genuinamente son imposibles para mí de desatar. Creo que yo pudiera como testify, así no como dar mi testimonio de cómo nuestra Madre María puede desatar nudos que en nuestro interior parecieran la cosa más difícil de hacer, como algo imposible. O sea, no hay principio, no hay fin, solo hay un gran nudo que obstruye nuestras vidas y estamos dispuestas a darle la vuelta y a sacarle la vuelta durante toda nuestra vida. Pues Dios no nos quiere así, no nos quiere esclavizadas porque Él nos hizo libres, ¿no? Y entonces nuestra Madre María puede acompañarnos y en medio de esos nudos puede ayudarnos a deshacer esos nudos que existen. El Señor no nos quiere atrapadas en esas cavernas con miedo de pensar hacia adentro, de reflexionar hacia adentro. No. El Señor quiere que experimentemos libertad en Él. Y hay todo un proceso de sanación interior, ¿no? De ver hacia adentro, de ponerle nombre a esos momentos que tal vez son la fuente de por qué existen estas vulnerabilidades, el reconocer los traumas que se pudieron haber generado. Y hay un camino muy bonito de oración para la sanación interior. O sea, ni siquiera tiene que ser, y esto quisiera como dejarlo muy claro, ni siquiera tiene que ser un proceso terapéutico de 10 años en donde tú y el terapeuta visitaron todas y cada uno de los recovecos de tu interior y limpiaron así con Mr. Clean todos los lugares. O sea, no tiene que ser. Y esto lo digo por mi experiencia personal. A veces queremos sanarnos por nuestros propios méritos y ponerle lámparas a las cavernas por nuestros propios méritos. Pero diría Santa Teresita como, ¿cuál es el camino más sencillo? O sea, ¿cuál es el camino más fácil? ¿Y por qué tengo que hacer tanto trabajo y gastar tanto dinero y sufrir tanto si el Señor aquí está? Y si el Señor quiere la libertad y quiere, o sea, me quiere libre y me quiere gozoso y tiene planes de abundancia y de amor para mí. O sea, ¿por qué? Diría yo, de nuevo, en el espíritu de Santa Teresita, ¿cuál es el camino más rápido? O sea, ayúdeme a llegar a Dios de la manera más fácil posible y más barata. O sea, como que no tanto por el dinero en general, sino, o sea, ¿por qué voy a invertir tantos recursos, tanta lágrima, tanto si el Señor no lo quiere así? Si el Señor puede, si así lo queremos, sanarnos por completo. Hacemos demasiado pequeño a Dios, minimizamos demasiado su poder. O sea, yo creo que no estamos seguras de que de que nuestro Dios es el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, es el Dios de la palabra, pero ese es Dios.
Ese es Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Moisés, el Dios que sana en el Nuevo Testamento, el que concede todos esos milagros. Es el mismo Dios hoy, que es nuestro Dios, el tuyo, el mío. O sea, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y entonces, de lo visible e invisible. Y entonces, ¿por qué no poner estos lugares, estas dagas, estos espacios vulnerables de nuestro corazón en la mesa de operación para que el Señor venga y los sane? ¿Por qué no? ¿Qué tienes que perder? Esas vulnerabilidades no se van a ir, no van a desaparecer. Y si las haces a un lado, si cierras las puertas y decides no ver esas cavernas, no van a desaparecer. Por testimonio propio, te diría, simplemente van a estar ahí y cada vez van a ser más difíciles de aproximarse a ellas, cada vez van a ser más complejas porque nuestras vidas se van haciendo más complejas porque hay más capas y dejamos que más cosas y más cosas nos lastimen. Hermana, pare de sufrir. Eso es algo que como mi mamá me decía mucho, que probablemente es una burla para algo, pero siempre era como, pare de sufrir. O sea, no tiene que sufrir si no quiere sufrir. Y si recibimos a Cristo en nuestras vidas, no tenemos por qué sufrir más. El mismo espíritu que levantó a Cristo entre los muertos es el espíritu que vive dentro de nosotros, es el espíritu que podemos recibir de Dios nuestro Padre. No hagamos menos a Dios, no hagamos pequeña la obra de Dios y lo grande que es el Señor. Abre la puerta de esa caverna, pídele al Espíritu Santo que entre contigo, que ilumine esos espacios. Y hay un plan para próximos episodios de hablar un poco más de este proceso de sanación interior. Hay varias etapas para la sanación interior y varias cosas que podemos hacer nosotras con el Señor para ir conociendo esas vulnerabilidades y también sanando esas vulnerabilidades, no por cuenta propia, sino porque invitamos al Señor a que empiece a revelar esas partes y a sanar esas partes. Entonces, bueno, si es algo que te interesa, me dices por allá por Instagram, pero como quiera ya hay un pequeño plan para traerlas y hacerlas una realidad, ¿no? Para que estén en un episodio y que sea un recurso que podamos accesar cuando necesitemos accesarlo. Pero bueno, te dejo con esto, con esta invitación a... Si esto ha pasado en los últimos días, en el último mes, en el último año, si recuerdas una instancia, si el Señor en este momento, el Espíritu Santo está trayendo a tu mente una situación particular, que en esta semana, en la semana que viene, antes de que pase un mes, vayas a Hora Santa, vayas con el Santísimo Sacramento y pongas esta situación que el Espíritu Santo pone en tu mente en este momento. Si no recuerdas nada, pídele al Espíritu Santo que traiga algo a tu mente, que alguna de esas puertas te la indique y pon esa puerta, pon esa vulnerabilidad, pon ese momento, pon esa manera en la que te sentiste a los pies del Señor y pídele que empiece este proceso de sanación interior. Tal vez no por todas y cada una de las heridas, porque hay veces que ni conocemos, ¿no? Pero empecemos por ese momento particular, por esa herida particular. Señor, sana mi corazón. Señor, ¿qué pasó aquí? Señor, revélame. Señor, instrúyeme. Y nuestro Dios que nos ama, más allá de lo que podemos imaginar, estoy segura te empezará a instruir, empezará a sanar y empezará a reavivar esas zonas de tu corazón y de tu alma. Estoy segura porque yo sé que mi Señor, el Señor que me ha sanado y que me ha rescatado, te ama y también te ayudará y te rescatará, sanará esas áreas de tu corazón. Pues bueno, hermanas, las dejo con una invitación muy bonita a acercarnos a Cristo y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Gracias por acompañarme en este episodio y por caminar conmigo hacia Cristo. Sígueme en Instagram como @respuestaeselamor y continuemos la conversación por allá. Si tienes dudas, comentarios, ideas, cualquier cosa, puedes mandarnos un correo a respuestaeselamor@gmail.com. Comparte este episodio con tus amigas y con quien crees que necesita escucharlo. Cada vez somos más y eso es muy emocionante. Te pido que ores por este podcast y por todo el equipo que hace posible que este espacio exista para ti y para mí. Cuenta con nuestra oración por ti y por tus intenciones. Estamos juntas en esto. Te quiero, te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Paz y bien.